presentación. Buen día, mi nombre es José Carrero. Actualmente curso el 8º trimestre de Comunicación Social, mención Relaciones Públicas y Publicidad. La exposición que voy a realizar a continuación se fundamenta en los aportes que contribuyeron al surgimiento de la materia de relaciones públicas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En el ámbito internacional vamos a hablar sobre algunos pioneros como lo fueron Ivy Lee y Edward Bernays, y en el ámbito nacional hablaremos de Juan Merchan López y daremos una mirada empírica a la carrera de relacionística de Simón Bolívar. Vamos a comenzar definiendo qué son las relaciones públicas. Las relaciones públicas pueden definirse como un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinada y sostenida, cuyo objetivo principal es fortalecer el vínculo existente entre los diferentes públicos, ya sea escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos con el fin de ganar su apoyo, fidelidad y consenso en acciones tanto presentes como futuras. La historia de las relaciones públicas se remonta al comienzo de la civilización humana, en donde el hombre siente el deseo y la necesidad de comunicarse. Dicho deseo se ha evolucionado en el transcurso del tiempo. La mención primitiva de las relaciones públicas se le otorga a la carrera de ciencias políticas. Luego surgen otras estrategias de comunicación como lo es la escritura, y en Grecia y Roma surgen la filosofía y la literatura. La primera definición o la primera mención de las relaciones públicas se adjudica a Dorman Eaton, quien fue un profesor y un abogado y profesor de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, quien lo hizo en una conferencia relacionada al tema de la misma. Cabe destacar que el país que más influyó en el crecimiento y desarrollo de las relaciones públicas fue Estados Unidos, en el cual a lo largo de la historia las relaciones públicas jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la misma. Hablaremos algunas épocas en que las relaciones públicas influyeron mucho en el desarrollo de la historia americana. Por ejemplo, en el periodo de 1600 a 1800 fue un periodo marcado por las luchas independentistas, y las relaciones públicas influyeron tanto a los colonos como a Gran Bretaña, quien quería ejercer poder sobre las colonias. Influyeron a través de medios de comunicación como los teatros, los folletos y la prensa de ese momento. De la época de 1800 a 1865, las relaciones públicas adquieren gran fuerza, ya que destacaban en ese momento los debates sociales en problemáticas que existían en la población, como lo eran la esclavitud, el sufragio femenino, entre otras problemáticas. De la época de 1865 a 1900 surgió una gran depresión, la cual difamó en gran manera a los industriales, en las industrias. Y los agentes de prensa usaron falsas noticias para difamar la reputación de los mismos. Del 1900 al 1919 aparece una de las grandes figuras de las relaciones públicas, el cual fue Ivy Lee. Este contribuyó al crecimiento y a la humanización de las relaciones públicas. De 1919 al 1929 aparece otro pionero de la materia, el cual fue Edward Bernays, conocido como el padre teórico de las relaciones públicas. Él escribió varios libros, los cuales contribuyeron al mayor conocimiento y desarrollo de la materia. Del año 1929 a 1941 vuelve a cobrar fuerza las relaciones públicas con la recuperación de las industrias luego de la época de la Gran Depresión. De la época de 1946 a 1960 empiezan a crearse organizaciones encargadas de agrupar a los profesionales de las relaciones públicas. Ya extendiéndose más en el ámbito internacional, en el año 1946 Gran Bretaña fundó el Instituto de Relaciones Públicas. En el 1948 países como España, Grecia, Suiza, Bélgica, Italia, entre otros países europeos,
empiezan a crear organizaciones encargadas de agrupar a los relacionistas públicos. En la época de 1955 se crea la Asociación Internacional de Relacionistas Públicos. En el 1956 se crea la Federación Venezolana de Relacionistas Públicos. En el año 1960 se crea la Federación Interamericana de Relacionistas Públicos y en el año 1984 se cambia el nombre de Federación a Confederación Interamericana de Relacionistas Públicos. Vamos a hablar ahora de algunos pioneros de la materia. Vamos a comenzar hablando de Ivy Lee. Ivy Lee nació el 16 de julio de 1874 en Georgia, Estados Unidos. Tuvo sus estudios en la Universidad de Princeton, donde colaboró en la creación del periódico de la universidad y se elaboró con el premio de debate de Linder. Luego de graduarse, en el año 1894, participó o trabajó en periódicos como el New Times, el New York World, también contribuyendo al crecimiento de dichos periódicos. En el año 1904 es contratado por la Asociación Americana del Carbono y se desarrolla como profesional de las relaciones públicas. En el año 1915 trabajó como consejero personal del magnate en las comunicaciones John Rockefeller y en el año 1916 fundó su propia firma de relacionistas públicos llamada Ivy Lee y Asociados. Por otra parte tenemos a Edward Bernays, quien nació el 26 de noviembre del año 1904. Nació en Austria, Viena. Se graduó en el año 1914 como agricultor, aunque su pasión era la comunicación, desarrollándose en campos como el periodismo, la publicidad y las relaciones públicas. En el año 1904 bautiza y da nombre a las relaciones públicas en su libro titulado Cristalizando la opinión pública. En el libro que él también creó llamado Relaciones Públicas y en un libro, una biografía escrita por Edward Norton, mencionado anteriormente, se dice que Edward Bernays colaboró como consejero personal de varios presidentes de Estados Unidos y también de varias empresas, de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. En materia nacional tenemos a Juan Marchán López. Juan Marchán López nació en 1919 y comenzó su carrera militar en la Academia Militar de Venezuela. Comenzó como cadete y terminó como teniente coronel y director de la misma academia. Él se graduó en el año 1961 de periodismo de la Pontificia Universidad de Perú, en Lima. En el año 1964 fundó el Instituto Universitario de Relaciones Públicas en Caracas y ejerció en el mismo como director hasta el año 1990. Fue un relacionista público muy destacado a nivel tanto nacional como internacional. Entre de sus mayores logros se destaca que fue fundador de la Asociación Peruana de Relaciones Públicas, fue presidente reelecto de la Asociación de Relacionistas Públicos de Venezuela, fue miembro de la Comisión Interamericana para la Enseñanza de las Relaciones Públicas, fue asesor de Relaciones Públicas del Ministerio de la Defensa de Venezuela, fue presidente de la 10ª Conferencia Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas y fue presidente reelecto de la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas. Por último tenemos al más conocido de todos, quien es Simón Bolívar. Como todos sabemos, Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas. Venezuela en ese momento respiraba un aire de descontento, ya que la oligarquía española, la que ejercía el poder en ese momento en Venezuela, había diferencias entre sus derechos, entre los derechos de
los criollos, cuando se encontraba en Madrid, él concurría a sitios de lectura, de baile y de tertulia, y sentía una gran afición a la corte real. Simón Bolívar fue un relacionista público muy dedicado, ya que su obra política es conocido por sus discursos, su manera de influir y de persuadir con fuerza en la opinión pública, desde el pueblo hasta la opinión pública. 14, año en que se nombra libertador por la Municipalidad de Caracas, llevando la liberación de Venezuela desde el occidente de tierras venezolanas. Esta fue mi exposición por ahora. Yo no lo puedo. Aquí se encuentra la bibliografía de donde traje todos y cada uno de estos temas. Espero que les haya gustado.